Fabiana Avigliano, Beatriz Pérez Rizo, quienes se desempeñan en la Universidad Nacional del Litoral y se referirán a sus experiencias del proceso de migración de la base de datos de las bibliotecas que integran la red de bibliotecas de la UNL y la implementación del SIGEBI UNL. Buenos días. Bueno, vamos a comentar un poquito las experiencias de las bibliotecas de la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe. En realidad, nosotros comenzamos a trabajar primero como junta de bibliotecas. En su momento, en el año 2008, cuando presentamos un trabajito en el primer encuentro, éramos 11 las bibliotecas. Actualmente hemos llegado a 15. E integramos la red. En la ciudad de Galvez está el Instituto Superior de Tecnología, en Reconquista el Instituto Universitario, en la ciudad de Esperanza las facultades de Ciencias Agrarias y Ciencias Veterinarias que integran una biblioteca centralizada. Y además está la Escuela Granja, que es una escuela de enseñanza secundaria. Y en la ciudad de Santa Fe tenemos, en la ciudad universitaria, 2 consorcios. En el ala este está el consorcio Doctores y Emiliani, que reúne las bibliotecas de las facultades de Ingeniería y Ciencias Hídricas, Bioquímica y Ciencias Biológicas y de Ciencias Médicas. Y en el ala oeste está también otro consorcio que reúne las bibliotecas de las facultades de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, la Facultad de Humanidades y Ciencias y el Instituto Superior de Música. En la ciudad propiamente dicha siguen las facultades de las, digamos, tradicionales: Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Facultad de Ingeniería Química, la Escuela Industrial Superior, el Jardín, la Ronda y la Escuela Primaria, a los que se han adherido, ¿no es cierto?, últimamente, el Centro de Idiomas, la Escuela Secundaria y últimamente esa escuela secundaria ahora creo que vamos a tener la primera promoción. En realidad son 15 las bibliotecas que se reúnen en la Junta y que integramos la red. Claro. Lo que estamos mostrando ahora es en la Feria de Carreras que se hizo en el mes pasado, ¿no es cierto? Estamos mostrando nuestro stand. Sí, nos pareció bastante interesante la especie de mandala que se había hecho en el centro de la feria, donde cada alumno tenía la opción, a través de clavitos, de unir su carrera con su forma de cursado, sea presencial o a distancia, y finalizada la feria se lograba ver un mandala donde se ubicaban todas las unidades académicas con sus carreras. Este año tuvimos la posibilidad de participar a través de la red y dando a conocer la biblioteca virtual que tiene disponible la UNL y todas las virtudes que nos brinda la red de bibliotecas. Básicamente el trabajo se focaliza en lo que fue el proceso de formateo y migración de las bases de datos que comenzó en el año 2009 con el proceso después de haber hecho una ecografía de las bases donde se detectaron los errores o las faltantes de campos. Se logró determinar cuál era el procedimiento a seguir para lograr la migración a MAR 21, que eran las exigencias de las autoevaluaciones que venían teniendo las universidades nacionales. Bueno, a través de la Junta de Bibliotecas, que desde el año 2003 ya se había puesto en funcionamiento todas las herramientas como para normalizar y proceder a la redacción de manuales específicos de homologación de campos, porque se habían organizado primitivamente la red, se automatizó a través de microISIS
o WinISIS con formato CEPAL. Lo que se pudo lograr luego fue una homologación de los campos de CEPAL a MARC. Y se trató de hacer un formateo de la base utilizando todas las herramientas de WinISIS. Posteriormente, en el año 2010, a través de la Junta también, se logró realizar cursos de capacitación porque digamos que el personal que estaba a cargo de los procesos técnicos no estábamos muy capacitados, digamos, o no conocíamos muy bien el tema de MAR 21 y se trató de dar varios cursos de capacitación, no solamente a través de la Junta, sino a través de profesionales reconocidos a nivel nacional, que nos permitieron ahondar un poco más en el uso de campos, porque veníamos de una hoja de trabajo muy pequeña a la inmensidad del MARC y nos asustaba un poco. A raíz de eso, a través del Centro de Telemática, se nos permitió crear un foro en el entorno virtual llamado SIGEBI, como era el sistema de gestión bibliotecaria que se estaba por implementar en ese momento, donde nos posibilitó un espacio de comunicación y de intercambio en el cual cada una de las personas de procesos técnicos que pertenecen a la red de bibliotecas podían plantear sus dudas, sus cuestiones, sus interrogantes acerca de cómo hacer las cargas o cómo proceder ante los procedimientos del uso de las reglas o cómo normalizar ciertos campos, por ejemplo el 505, que a lo mejor en una biblioteca pública popular como tenemos nosotros la Biblioteca Gálvez, utilizaba mucho el campo 505 y a lo mejor en las especializadas universitarias no se utilizaba tanto, entonces nos poníamos de acuerdo y tratábamos de normalizar a través de este medio. Nos pareció muy importante el espacio de tener un foro en el cual se planteara cada una de las cuestiones, por más pequeñas que fueran, y permanentemente manteníamos el contacto con todo el personal que participa en la red. A raíz de eso también, ¿no es cierto?, hicimos en ese entorno virtual un repositorio de manuales de procedimiento, los que elaborábamos nosotros en nuestras propias bibliotecas. Creamos consenso para tomar las determinaciones finales y también incluimos algunos manuales de procedimientos precisamente de aquellos especialistas que fueron a Santa Fe y nos capacitaron. Sí, básicamente en los de publicaciones periódicas, que era nuestras colegas cuyanas, que fueron las que más nos orientaron, porque es un tema bastante complejo a veces para hacer las cargas, y bueno, logramos reunir en ese espacio todo lo que surgía de la normalización de los distintos campos. Con la implementación del sistema de gestión de bibliotecas, SIGEBI ONL, que fue desarrollado por el Centro de Telemática de la Universidad Nacional del Litoral, comenzó toda una etapa en la que conjuntamente con la migración de MicroISIS en formato CEPAL a MARC, en el año 2013 se comenzó a cargar en SIGEBI. Desde el 2010 al 2013 se trató de formatear las bases de manera que fueran estando a punto como para ser migradas. Obviamente que ese fue un proceso bastante arduo. La primera biblioteca que comenzó con el traspaso de sus registros fue la Biblioteca Centralizada de FABE, de la Ciudad de Esperanza, la cual fue tomada como una base experimental, donde se aplicaron todas las normas, correcciones, y bueno, de ahí surgió también un manual de procedimientos de cómo formatear las bases, los cuales fuimos tomándolo como ejemplo para ir aplicando los campos de qué campos íbamos a tomar de CEPAL para ir agregando o traspasando al MAR 21. Quienes conocen CEPAL se dan cuenta que trabajábamos sin subcampos.
Entonces, pasar todo CEPAL a MARC, ¿no es cierto?, llevó un trabajo minucioso y al que le tuvimos que dedicar bastante tiempo. Ahora, nosotros nos arremangamos y trabajamos los bibliotecarios. Por el lado del centro de telemática estaban los teleboys, que decimos nosotros, que ellos crearon la parte... Sí, le pusimos ese apodo en un momento y les quedaron ya los teleboys. Yo soy Gearboy. Gear Tele, ¿no? Entonces, colaboraban, pero ustedes saben lo difícil que es un informático asumir la parte bibliotecológica, ¿no es cierto? Y el bibliotecario explicarles ¿no es cierto?, a ellos. Pero bueno, logramos, ¿no es cierto?, que eso saliera adelante. Sí, y así surge el CIGEBI. Lo importante fue justamente eso, lograr que respeten nuestra posición. Exacto. Porque justamente cada uno tenía su especialidad. Ellos nos facilitaban un software libre que podían adaptar y nosotros lo asesorábamos en cuanto a las necesidades reales que teníamos. Exacto. Porque muchas veces los sistemas se desarrollan con la visión informática y la efectividad no surge. Entonces nos pareció muy importante el resultado de la comunicación que hay permanentemente entre la Junta de Bibliotecas y el programa de bibliotecas, que está conformado por todos los informáticos y personal que maneja los sistemas. Bueno, el sistema de gestión de bibliotecas cuenta con 4 módulos: el de búsqueda, el de catalogación, supervisión y adquisición. Búsqueda de modelos de filtros. Este sistema lo que tiene la particularidad de que le llama registro a modelo al registro nuevo que se genera cuando ingresa un material que no existe en el catálogo, porque es un catálogo cooperativo. Entonces, hay que tener mucha precaución al momento de ingresar un nuevo ejemplar, porque si ya existe el modelo, se puede llegar a duplicar y puede traer después muchas complicaciones al momento de elegir el modelo para agregar ejemplares. La búsqueda del modelo, en el caso de que ingrese un libro que ya está, porque como les decía anteriormente, se fue migrando y se fue cargando. En el 2013 las tareas eran paralelas, entonces muchas veces a lo mejor llegaba un material que ya estaba incorporado en el catálogo y por una cuestión de falta de búsqueda o de capacitación en cuanto al uso de la palabra modelo, se han duplicado registros y eso traía todo un trastorno al momento de ingresar los ejemplares. Las búsquedas de los modelos tienen filtros como en cualquier buscador, por autor, por título, por número de inventario, lo que nos permite por ISBN, que nos permite localizar el tema del modelo al cual vamos a incorporarle un ejemplar. No te puedo creer, no te puedo creer. Después, bueno. Una vez que se selecciona el modelo, ¿no es cierto? Decimos modelo porque es una base única. Si bien conformamos la red, ¿no es cierto?, tenemos una base única de registros. Uh-huh. Entonces se toma ese registro como modelo y las bibliotecas que reciben ejemplares similares a ese, ¿no es cierto?, a esa obra que ya está incorporada, lo único que hace es agregarle la asignatura topográfica que le corresponde a esa unidad de información, ¿no es cierto?, y los datos de inventario o datos administrativos. Sí, pero el registro madre o el registro modelo ya estaba, ¿no es cierto? Claro, y el operador, cuando hace la carga, el operador tiene un usuario y una contraseña, lo que le va a permitir listar la cantidad de ejemplares que cargó, los últimos 10 ejemplares o los últimos 100 que cargó la biblioteca a la cual pertenece, lo que facilita también una exportación de listas de novedades o por búsqueda temática, o en el caso de los expurgos, también se conforman listas que se exportan a un Excel y para dar un informe es de
de una importante utilidad. Bueno, con respecto al registro nuevo, cuando uno ingresa a SIGEBI, se despliegan, la carga se hace a través de plantillas que están divididas por el tipo de soporte y por el tipo de información. Entonces, al seleccionar el tipo de soporte, se despliega la parte de abajo, como pueden ver, y pueden seleccionar si fuera una tesis, si es una partitura, si es un artículo de publicación periódica, y se abre el registro con los campos mínimos que tienen para la carga de ese ítem. Tiene la opción de guardado en borrador con lo mínimo de carga, con el 080, el 082 y el 008, que son los datos mínimos que nos piden, digamos, como para guardar en borrador. Una vez que está guardado en borrador, uno puede optar por completar el registro, porque muchas veces el que está haciendo procesos técnicos tiene que atender el servicio y el sistema tiene un periodo de cierre. Entonces, para no perder la información, nos dieron la posibilidad de guardar en borrador. Bueno, tienen las etiquetas desplegables de idioma, de código de país. Todo esto se fue generando a través del tiempo. No fue de una así. Fue la manera de buscarle agilidad a la carga. Inclusive, si pueden ver en la parte superior derecha, donde dice ayuda, se incorporaron la lista de tesauros, manual de Marc, y todos los tesauros que usan todas las bibliotecas de manera el código ISO, de manera de tener las herramientas disponibles en el momento. También el sistema permite, obviamente, agregar campos y subcampos, en el caso que se lo permita, y lo que tenemos, lo que queríamos remarcar mucho es el tema de que el registro nuevo es el modelo. Y eso es lo que tratamos de inculcarle siempre a la gente de procesos técnicos, que el modelo, para poder modificarlo, existe ese módulo de supervisión que solamente va a permitir la modificación siempre y cuando no sean datos relevantes. El modelo, si se modifica por algún error tipográfico, algún error de dato, alguna cuestión que no afecte a la esencia del registro, se envía a un estado de supervisión donde 2 bibliotecarios, compañeros nuestros, diariamente hacen la corrección de esos registros, y el operador que corrigió recibe un mail con las observaciones o la aprobación, y el director de biblioteca también, para que sepan cuáles fueron las modificaciones que hicieron. Y recién ahí, una vez modificado ese modelo, se le pueden agregar los ejemplares. Bueno, como último punto sería el módulo de adquisición, que nos parece súper importante tenerlo disponible, porque ya, si bien es una parte administrativa, en el módulo de adquisición tenemos 3 opciones de una lista. Elegible, que es la que se conforma por las sugerencias bibliográficas de todos los participantes o componentes de la comunidad universitaria, que también se le autoriza a través de una clave el acceso a una página para que sugieran bibliografía, como pueden ver, donde rellenan una plantilla con campos mínimos y tienen también desplegables las librerías que tienen disponibilidad para la compra del material. Porque a través del programa de bibliotecas, cada 2 años se dispone de un presupuesto que está directamente relacionado con la matrícula de cada unidad académica para la compra de bibliografía. Entonces, cada unidad académica tiene que tener esas listas elegibles para luego hacer una selección y transformarla en lista de compras. Una vez que se transforma en lista de compras, se puede acceder, después que se hace el proceso de licitación y llega el material, a la lista de material entregado, lo cual nos facilita muchísimo el tema de los papeles, impresiones y demás, donde podemos ver ahí la cantidad, el número de remitos, si se recibió, cuándo se envió, todas fechas o cantidades. La red hoy está estrenando el Bufind,
y estamos tratando también de ir adaptándolo a las necesidades de cada biblioteca. Así que estamos todos en un proceso de estreno. Como Chichén nuevo. Sí, y de ver el tema de cómo llegar a crear otros atributos que sean particulares de la red. Entre teléfono y Invitamos ahora a Walquiria Salinas, de la Biblioteca del Docente del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien expondrá sobre la migración de la base de datos de la Biblioteca del Docente, de Advance a Sofía. Bueno, buenos días. Yo voy a intentar ser breve, porque dicen que lo breve y bueno es 2 veces bueno, ¿no? Un poco yo les vine a contar, como me presentaron recién, yo soy la directora de la Biblioteca del Docente de la Ciudad de Buenos Aires. La Biblioteca del Docente, para quien no nos conoce, no es la Biblioteca del Maestro, siempre lo aclaro, porque la Biblioteca del Docente y la Biblioteca del Maestro conviven en la misma, comparten geografía, estamos nada más que a 12 cuadras una de la otra, trabajamos en muchos proyectos juntos, pero la realidad es que la Biblioteca del Docente tiene como ocupación la jurisdicción y los docentes de la Ciudad de Buenos Aires, a diferencia de la Nación, que se ocupa a nivel federal de todos los docentes de la Nación, ¿verdad? La Biblioteca del Docente hace unos años tuvo un cambio de gestión importante, bastante dramático. Me dijeron que no usara ese término, pero en realidad lo quiero usar, se los cuento así como medio en secreto, fue dramático, porque se suscitó sobre un año de elecciones, en el año 2015. Y eso fue complicado para el Ministerio de Educación de la ciudad, donde justamente cambiábamos en ese momento, todavía no lo sabíamos, de gobierno, y ese cambio de gobierno hizo que, de alguna manera, algunas, por decirlo, fichas en el gobierno de la ciudad se movieran. Este tipo de movimientos hizo que justamente coincidiera con la jubilación de la directora anterior y nos postuláramos varios para la gestión en la Biblioteca del Docente. La Biblioteca del Docente, yo venía trabajando ahí hace unos cuantos años con la directora anterior, hacía casi una década cumplía, y creo que pesó un poco eso sobre el hecho de que yo quedara como directora, ¿no? El proyecto que yo presenté para seguir trabajando con la biblioteca venía un poco en el mix de venir trabajando con lo que ya se hacía, más innovar en algunas cuestiones. ¿Qué pasa? Esta innovación incluía el sistema de gestión. Veníamos con el sistema de gestión Advance, que si para quien no lo conoce es un sistema de gestión comercial, enlatado, como se dice en la jerga, y la realidad es que teníamos un formato CEPAL modificado, o sea, ni siquiera era un CEPAL autóctono, era un CEPAL modificado, y se hacía bastante difícil la migración. De hecho, tuvimos varios informáticos que salieron huyendo realmente, pero salieron huyendo. Colegas con los que frecuentamos varias veces, así charlamos y demás, y en ese momento te decían, no, este código la verdad que no, y hasta con miedo salían corriendo por la puerta de la biblioteca. Este diálogo que se da entre informáticos y bibliotecarios siempre es difícil, pero en este caso se hacía aún más difícil, ¿no? Y la realidad era que los informáticos venían contratados de afuera, porque la realidad es que dentro de Biblioteca del Docente no tenemos equipo de informáticos. Los informáticos con los que disponemos es del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y no están especializados obviamente en bibliotecología, por lo tanto tenemos que llamar colegas que sepan sobre el tema, que ustedes saben mejor que yo, que acá en Buenos Aires son muy poquitos. Pero, ¿qué pasó? La realidad es que, a pesar de todo, los informáticos no querían ponerse, porque era entendible también, los informáticos no querían ponerse a estudiar un código que encima databa de hace 20 años y era un formato, un engendro, como me dijeron, ¿no? Sí, tiro unos términos así muy especiales, ¿no? El cambio dramático, el engendro del sistema, es así. Pero la realidad es que también, como les decía, el que me decía que no utilice el término dramático era mi marido, que también es bibliotecario, y me dijo, no uses el término dramático en el cambio de gestión. Pero la realidad es que eso influyó a que en un punto saliéramos como quien sale empujándose desde abajo con más fuerza, ¿no?
y también ayudó, por supuesto, que los que quedáramos, o que quedé yo en la gestión, había venido trabajando hace mucho tiempo y uno le tiene un cariño especial a la institución, se pone un poquito en un lugar más que de directora y nada más, es mi biblioteca que la quiero sacar adelante, ¿no? Pero bueno, eso nos debe pasar a todos porque esta es una profesión donde se dan esas pasiones. La presentación es súper breve y es un poco lo que les estoy contando ahora, ¿no? Yo no les voy a aclarar qué es un sistema de gestión, pero la realidad es que, bueno, nuestro dilema ahí era el cambio. Este cambio que en su momento comenzó con muy buenas intenciones, quedó en el medio de un cambio de gestión espantoso y yo sentía que nos habíamos quedado en una balsa en el medio del mar, ¿no? Y nos tiraron los remos al océano. O sea, estábamos ahí que no sabíamos para dónde correr. No teníamos informáticos y teníamos muy poquito presupuesto. Entonces, ¿qué hacíamos? ¿No? Entonces salí básicamente a buscar. Y dicen por ahí que el que busca encuentra. Y la realidad es que con la misma gente que en algún momento habíamos tenido un vínculo comercial respecto al sistema Advance, logramos que ellos trajeran una licencia de un sistema también, por supuesto, comercial, de afuera. Un sistema llamado Sofía, que capaz por ahí lo escucharon, brasilero, ¿sí? Que tiene sus módulos traducidos al español por una empresa que se llama Educaria en España. Y somos la primera biblioteca que tiene acá el sistema. ¿Por qué? Y bueno, justamente porque Educaria en Argentina lo trajo para acá, ¿no? Compró la licencia. Por supuesto con un montón de convenios en el medio que firmamos y conseguimos, no quiero ser egoísta, pero un poco lo conseguí con una linda sonrisa y muy buena onda con respecto al trato con la gente. La bonificación de la formación de la gente sobre el sistema, porque es un sistema bastante grande. La migración, que es un problema, ya lo sabemos siempre. Y la implantación de Sofía, que eso también fue un problema, porque al ser una dependencia del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, nosotros tenemos protocolos informáticos que respetar, que la realidad es que yo no puedo llamar al ministerio y decirles, abrime tal puerto que necesito que un sistema brasilero entre a mi servidor, ¿no? Eso es básicamente lógico. Es lógico que el gobierno de la ciudad me diga, no, mirá, porque sos Gualquiria Salinas no te voy a abrir el puerto, o Biblioteca del Docente no les voy a abrir el puerto. Entonces tuvimos que adaptarlo, instalar el sistema en un servidor en la biblioteca. No podemos actualizar la base en tiempo real, la hacemos en tiempo diferido, una vez por semana, cada vez que vamos cargando libros y limpiando la base. Pero la realidad es que el cambio fue súper positivo, porque yo leía cuando armaba este trabajo, leía otros casos de migraciones que se dieron a sistemas de código abierto, por ejemplo, COA, ¿no? Y entonces en una parte me llamó la atención que el bibliotecario que contaba un poco la experiencia decía, descartando las opciones de sistemas comerciales, fuimos por el código abierto por una cuestión de presupuesto. Y yo básicamente tenía que hacer al revés, descartar las opciones de código abierto, porque ¿quién lo llevaba adelante si no en la biblioteca, ¿no? Aunque sea con los 2,50 que tenía en la biblioteca, tenía que hacer magia, como hacemos en casa, ¿no? La economía familiar en un punto. Bueno, lo mismo logramos en la Biblioteca del Docente. Con muy poquito sostenemos un sistema bastante interesante que por ahora no lo podemos explotar al máximo por un montón de cuestiones de protocolos informáticos, pero la realidad es que fue muy interesante para el trabajo dentro de la biblioteca, ¿no? Que se venía bastante parado por el tema de las malas decisiones y malas cuestiones respecto a la migración. Estos son un par de capturas de pantalla del sistema, que de hecho yo los invito a quien quiera acercarse a la biblioteca. El sistema, por supuesto, al ser un sistema comercial, funciona en la biblioteca y nada más. No tienen una demo para descargar ni nada. El catálogo en línea que nos provee es este. Ahí no se ven, pero tiene las portadas abajo. Se pueden meter en el trabajo definitivo que la Biblioteca Nacional va a exponer en la página, tienen todos los enlaces y demás. Y la conclusión se las voy a leer, porque me gusta leerla siempre cuando armo algún trabajo así, porque es de alguna manera respetar lo que uno escribe, ¿no? Pero para leerles nada más que la conclusión. Para la Biblioteca del Docente, la adopción del sistema Sofía fue sumamente enriquecedora. Le dio a la institución una visibilidad que hacía años no tenía y una posibilidad de trabajo que el equipo de profesionales había anhelado durante mucho tiempo. Hay colegas que podrán pensar que hay posibilidades más rápidas o más económicas para resolver el problema de cambio de sistema.
Pero en realidad, si pensamos que con nuestros básicos conocimientos de programación podemos configurar un sistema de gestión para una biblioteca de las características de la biblioteca del docente, la cual intenta trabajar con todo el sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires, parece algo pretencioso, ¿verdad? La migración de un sistema a otro puede ser un proceso muy traumático y muy problemático, dependiendo de las distintas variables. Los problemas principales surgen cuando la biblioteca no puede encontrar un sistema que sea capaz de crecer junto con la institución. El punto neurálgico aquí es que como profesionales tenemos que estar abiertos a los cambios y bien predispuestos al aprendizaje, que como todos sabemos se aprende siempre de los errores y desde el constante trabajo. Buenos días a todos. Como le decían, venimos de Córdoba. Nosotros en este trabajo, que es bastante sencillo, queremos contarles cómo ha sido la evolución. Bueno, cuando encuentren la... Cuando encuentren la... Está bien, pues. Sí. Bueno, cómo ha sido la evolución en el trabajo con metadatos dentro de la biblioteca. Nosotros, a partir del año 2009, la biblioteca y la Universidad Nacional de Córdoba empezó un proyecto en conjunto con la Universidad Complutense de Madrid para comenzar a digitalizar material patrimonial en la biblioteca, en la universidad, y empezamos en la Biblioteca Mayor. Cuando nosotros largamos con este proyecto, estamos hablando del año 2009, donde por lo menos en Córdoba no teníamos experiencia de digitalización de material antiguo, muchísimo menos de metadatos, así que fue aprender de cero, ¿no? En su momento, cuando nosotros definimos la digitalización, bueno, se hizo todo un trabajo en torno a cómo digitalizar, qué material digitalizar, con qué escáner. En su momento trabajamos en conjunto con la Complutense, también pedimos asesoramiento a otras bibliotecas que tuvieran material patrimonial, y así un poco fuimos definiendo desde el área de digitalización. Yo soy la responsable del área de digitalización, por eso hablo de ese rubro. Fuimos definiendo cómo íbamos a trabajar. Cuando nosotros trabajábamos con los metadatos, que no teníamos ninguna experiencia en Córdoba, nosotros nada, hablando con otras bibliotecas patrimoniales, nos decían de que ellos trabajaban con metadatos propios, generaban una grilla de metadatos propios, porque el material antiguo, por sus particularidades, el Dublin Core y otros que habían dando vuelta no respondían. Bueno, siguiendo ese criterio, nosotros decimos, perfecto, vamos a trabajar con una grilla de metadatos propia, evaluando, definiendo lo que para nosotros resultaba importante. Definimos en este set de metadatos, definimos los metadatos descriptivos, estructurales y de preservación. Pásate. Dentro de los metadatos descriptivos, lo que hicimos fue, si bien nosotros trabajamos en esa primera instancia la colección jesuítica, que ya estaba catalogada, lo que se hizo fue una recatalogación de todo ese material para hacer una catalogación mucho más exhaustiva. Nosotros en la Biblioteca Mayor trabajábamos como toda la universidad en Córdoba, con el COA, trabajábamos en formato MARC y bajo las normas de catalogación de las Anglos. Entonces se hizo toda la recatalogación y nosotros para la biblioteca digital lo que hacíamos era, en proyecto, ¿no? Lo que nosotros queríamos hacer era levantar toda esa información del COA y subirlo. La otra parte de los metadatos que tenían que ver con la estructura del libro, nosotros cuando digitalizamos, si no podemos vincular cada una de esas imágenes, son imágenes planas que no nos dirían nada. Entonces, ahí empezamos a trabajar con los propios, propiamente dicha, que en una primera instancia lo que hicimos, ¿cómo hacemos para que cada una de estas imágenes la vinculemos con la obra en sí y que no corramos riesgos que se nos pierdan? Entonces nosotros generamos el número de identificación de cada imagen digital, que estaba conformada por la sigla que define Biblioteca Mayor, el número de inventario, que son 6 dígitos, y después 5 dígitos más, que era el número de imagen. Entonces, nosotros lo que pensamos es, de esa manera, cualquier imagen siempre nos va a remitir al libro y nunca se nos van a perder. Y después, a la hora de nosotros cargar los metadatos, nosotros trabajábamos con el libro en mano, el archivo digital, y cargábamos un formulario del Google Drive, lo que nos permitía tener después todos los metadatos a simple vista en una planilla tipo Excel, que la verdad que nosotros probamos varios sistemas y esto, tan elemental, nos resultó mucho más fácil, porque nosotros podíamos, a la hora de corregir y verificar, resultaba práctico.
Nosotros dentro de los metadatos estructurales que definimos fue el tipo de encuadernación, porque nos parecía muy relevante cuando trabajamos con material antiguo, la parte del libro, entonces marcábamos qué parte del libro era la imagen, y a su vez, si había presencia de ex libris o no, qué tipo de ex libris, y si había imágenes, qué tipo de imágenes, porque eran los datos que generalmente los investigadores necesitaban para trabajar. Pasa si querés. Y después hicimos otra parte de metadatos, que eran los metadatos de preservación, que tampoco teníamos mucha idea cuando hablábamos, pero decíamos, bueno, si nosotros el día de mañana queremos volver a emular estas imágenes, ¿qué datos necesitaríamos? Eso nos lo decía la lógica. Entonces, ahí dejábamos, registrábamos con qué software habíamos trabajado, con qué escáner habíamos trabajado, la resolución, los bits, bueno, como las profundidades de imagen, como quisiéramos hacerlo, para poderlas repetir si quisiéramos. Este fue el trabajo que se hizo hasta ese momento. Nosotros cargamos, se digitalizaron 500 ejemplares, que son algo así como 350.000 imágenes, que son algo así como 6 millones de metadatos. Ya teníamos toda esta información y bueno, ahora teníamos que ver cómo hacíamos para visualizarla. Y ahí... Bueno, después de haber estudiado muchas opciones de softwares, se decidió hacer un desarrollo propio. En el año 2015, entonces, se pone en funcionamiento esta nueva plataforma. Bueno, ya habían pasado 7 años, desde los inicios del proyecto hasta el desarrollo de la plataforma, donde se cargaron todas las imágenes para poder visualizar, más los metadatos. Y bueno, en ese momento el futuro había llegado y bueno, tuvimos que adaptar todos estos metadatos que se habían planteado en un principio a esta nueva plataforma y a la nueva realidad también que había con respecto al trabajo de metadatos en este momento. Y con mira sobre todo a la estandarización necesaria para poder trabajar, para poder compartir recursos. Siempre nuestra idea fue llegar a poder trabajar cooperativamente con otras instituciones, y para eso es necesario hablar el mismo lenguaje. Bueno, por lo tanto, en cuanto a los metadatos descriptivos, nos decidimos por el esquema Dublin Core calificado. Nos decidimos por este esquema porque es el que internacionalmente más se utiliza. A nivel nacional también su uso está muy extendido. Se puede utilizar para todo tipo de materiales. Y inclusive también la Biblioteca Digital Trapalanda de la Biblioteca Nacional está utilizando este esquema. Bueno, como Mónica había explicado anteriormente, finalmente se tomaron muchos de los datos, de los metadatos descriptivos de Dublin Core, se tomaron de los campos MARC, de la catalogación que ya se había realizado de los libros antiguos. La mayoría, otros se tuvieron que cargar en forma manual. Se hizo una correspondencia, un mapeo de datos entre las etiquetas Dublin Core y los campos MARC. Esa es una imagen del mapeo de campos que habíamos hecho. Y bueno, finalmente se exportaron los registros en XML y se importaron a la plataforma. Esa es una imagen de un registro Dublin Core de uno de los libros digitalizados. Bueno, en cuanto a los metadatos estructurales, que son los que, como dice Mónica, los que le dan unidad y estructura a todo ese conjunto de imágenes en que se transforma un libro digitalizado. Esos metadatos se importaron a la plataforma provenientes de esas planillas Excel donde se habían cargado. Bueno, son los que nos permiten actualmente navegar dentro del documento y también nos permiten aplicar filtros de búsqueda a las búsquedas generales y también a las búsquedas dentro del documento. Podemos buscar por tipo de ilustraciones, por presencia de ilustraciones o ex libris, qué tipos de ilustraciones, qué tipos de ex libris. Esta es una imagen de cómo quedaron estos metadatos estructurales dentro de la plataforma. Y en esta imagen vemos los filtros de visualización que se pueden aplicar en la búsqueda de cada documento en particular.
Bueno, los metadatos de preservación, igual que los metadatos estructurales, también se migraron de las planillas Excel. Y aquí hay una imagen de esos metadatos actualmente en la plataforma. Que no se ve mucho. Y bueno, el tema ahora es qué hacer hacia adelante, porque esto no termina acá, por supuesto. Y bueno, pusimos más allá de libros antiguos porque la idea es que la plataforma no solamente va a tener libros, sino que va a tener muchos formatos. Va a haber video, audio y también prensa antigua. Por lo tanto, nuestro desafío ahora es ver qué metadatos estructurales aplicar a estos tipos de documentos para potenciar su recuperación. También trabajar en forma cooperativa con otras instituciones. La verdad que digitalizar documentos es algo muy costoso, el proceso de digitalización y también la carga de todos estos metadatos, como dijo Mónica, son miles y miles de datos que hay que cargarlos manualmente, así que es algo muy costoso. Y bueno, la idea es siempre, cuando uno trabaja cooperativamente, siempre acota esos costos y se enriquece mucho. Y bueno, actualmente estamos estudiando el esquema MET, que nos permitiría de alguna manera, pues nosotros tenemos los metadatos descriptivos en Dublin Core, pero los metadatos de preservación y los estructurales no los tenemos, siguen siendo propios. Entonces el esquema MET nos permitiría darle una estructura a esos metadatos que nos quedan como propios, nos permitiría de alguna manera empaquetar todo el set de metadatos estructurales, descriptivos, administrativos y también de preservación. Además, este esquema nos permitiría también trabajar en cooperación con otras instituciones. Así que estamos en estudio de ese esquema para poder implementarlo. Nosotros como cierre un poco de todo esto, nos parecía muy importante estas instancias, porque nosotros en esto que presentamos en 10 minutos fueron muchos años, más de 10 años, casi 10 años de trabajo, donde nos equivocamos una infinidad de veces. O sea, hemos hecho trabajo, retrabajo, vuelto a empezar, empezamos de nuevo. Y si bien para nosotros fue muy enriquecedor, creo que aprendimos mucho, se podría haber ahorrado mucho tiempo. Entonces, creo que hay muchas experiencias. Hoy no es en el 2009, ahora hay mucha gente que está trabajando con metadatos, hay mucha gente que está trabajando con digitalización y lo que sería muy importante es trabajar todos con el mismo idioma. Nosotros pensábamos, bueno, lo bueno es que ahora podemos generar contactos entre nosotros y ver cómo trabajar para que dejemos de trabajar cada uno como mejor le parece, sino tal vez la Biblioteca Nacional debería tomar así un rol bien de mucho liderazgo para que todos trabajemos de la misma manera y podamos realmente en Argentina trabajar de manera cooperativa. Por lo menos ese es nuestro espíritu y creo que hacia ahí tenemos que apuntar, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Vengo en representación del sistema de las bibliotecas de la Universidad Nacional de la Patagonia. La universidad tiene su sede central en Comodoro Rivadavia y además bibliotecas en Esquel, Trelew y Puerto Madryn. En la década de los 90 las bibliotecas se automatizaron, se conformó un manual de procedimientos, pero eso no alcanzó porque es mucha distancia entre una y la otra, sobre todo por su larga distancia. Fue un trabajo así cerrado y cada biblioteca no compartía las bases de datos. Desde el 2004 se comenzó a pensar en un software libre, se comenzó por hacer cursos sobre MAR, un formato que permite el intercambio de la información. Se optó por COA, que cuenta con soportes para los distintos aspectos de las necesidades de las bibliotecas, como catalogación, circulación y sobre todo para el control de autoridades. En el 2015 Trelew comenzó a catalogar en COA y en septiembre se pasó la vieja base de Winisis a COA. Y a partir del 2016 todas las bibliotecas del sistema formaron solo catálogo. Ahora compartimos todo. La biblioteca de Trelew hace tiempo que venía trabajando en formar un catálogo para autores chubutenses,
no solo los que nacieron en la provincia, sino también los que nacieron en otra parte del país, desarrollaron su vocación ahí. Por su forma de... La misma tiene que ver con las diferencias, ciencia construida en la investigación y en la narración por una mirada regional. Registramos los autores cuyas obras estaban en nuestro fondo bibliográfico, comenzando con un simple archivo de Excel, para determinar los campos de marca de registro de autoridades. Nos sirvió mucho una capacitación que hicimos, Hablemos de Control de Autoridades, dictado por Claudia Beata. Y en esa capacitación terminamos de convencernos que debíamos trabajar a conciencia para poder aportar nuestros registros a la Biblioteca Nacional, ya que la Biblioteca Pública Provincial de Chubut está lejos aún de poder compartir ese rol. En nuestras últimas jornadas, las bibliotecarias que nosotros hacemos cada 2 años, unas jornadas bibliotecarias patagónicas y del Chubut. Dictamos un taller que tuvo como meta brindar herramientas necesarias para nuestros pares para la organización y normalización de autores personales, y animarlos a completar un formulario web, así poder agregarlo a nuestro catálogo. Estos registros pueden visualizarse en nuestro OPAC, que está la dirección, y nuestro trabajo es aportar estos registros normalizados a la Biblioteca Nacional como manera cooperativa. Este fue nuestro deseo de presentar este trabajo. Muchas gracias. Y muchas gracias a la Biblioteca Nacional.